El Jesús greco-romano versus Yeshua de Israel. Jesús, según la historia, origen, cultura y religión, es un invento greco-romano con características de la diosa Mitra, dios Sol, Nimrod y Tamuz. Jesús es el Dios enviado hombre de los cristianos inventado para camuflajear otros dioses paganos inspirado en la persona de Yeshua, pero Yeshua es el Mesías judío de Israel que vino solo a los perdidos de la casa de Israel y no inventado. Algunas de muchas diferencias. Jesús abolió la Torá e hizo el cristianismo cristiano, católico. Yeshua guardaba Torá, nunca la abolió y no fundó nada. Jesús no guardó Shabbat y lo reemplaza por domingo, Sunday, día del sol. Yeshua jamás hizo eso. Jesús es el Dios encarnado y eso es dualismo, pero ¿acaso el cristianismo no lo sabe? También Jesús es trino, otro concepto pagano. Yeshua es solo el enviado siendo menor al Padre, no un Dios hombre y solo es su Hijo nada más. Ese es el monoteísmo de Dios en las Escrituras. Jesús nunca guardó Torá y decía yo os digo. Yeshua la guardó, mandó a guardar los mandamientos del Padre y solo no creía en muchas tradiciones de hombres. Jesús murió en una cruz. Yeshua murió en un madero. A Jesús lo vieron 3 reyes magos, a Yeshua unos magos de Oriente lo vieron con aproximadamente 2 años de edad. Jesús nació en un establo en un pesebre el 25 de diciembre, fecha de muchísimos dioses griegos. Yeshua nació en la fiesta de Sukkot en un azúcar. Jesús nace solo de madre y sin padre terrenal. Yeshua nace de padre y madre siendo linaje de David por parte del padre con genealogía. Jesús dice ser Dios. Yeshua nunca dijo eso y citó el Shema Israel que dice Elohim uno es, nuevamente el monoteísmo de Dios, que es la creencia en Israel y es el mandamiento más importante creer que Dios, Elohim, uno es. Shema Israel significa escucha Israel. Es una invitación a entender y no solo a oír. Jesús contradice el Shema y Yeshua al resucitar dijo no me toque porque voy a mi Padre vuestro Padre y a mi Dios vuestro Dios. O sea que reconoce que Él tiene un Dios. Si Él fuera Dios y habla de su Dios, ya serían 2 dioses. Un Dios no puede tener otro Dios y a la vez ser el mismo. Jesús muere viernes y resucita domingo día del sol, Sunday. Yeshua muere miércoles y resucita en Shabbat, de la misma manera que se cuentan los 3 días que estuvo Jonás en el vientre del pez. Jesús usaba túnica y un cinto, ropa romana el cual siempre tiene en todas las imágenes, fotografías y dibujos cuando supuestamente lo describen. Yeshua usaba túnica, talit y tzitzit como cualquier judío. Los seguidores de Jesús eran cristianos católicos y evangélicos. A los seguidores de Yeshua les llamaron los Netzatrín, los Netzaritas o los Nazarenos, por añadir al Mesías de Nazaret a la fe de la Torá. Jesús detestaba la Torá. Yeshua era un rabino estudioso, practicante y enseñaba Torá. Jesús en su regreso viene solo por los cristianos y protestantes. Yeshua vino solo a las 10 tribus dispersas de la casa de Israel, para luego hacer un solo pueblo entre la casa de Judá, la casa de Israel y los gentiles que son injertados en el olivo de Romanos 8. Jesús trajo la gracia. Yeshua no trajo la gracia. Ella siempre estuvo de parte de Elohim desde antes de Yeshua nacer, morir y resucitar. Jesús es rubio con ojos azules. Yeshua debería verse como un judío y no tenemos imagen de él. Jesús significa, he aquí el caballo, y Yeshua significa, Yahweh salva. Jesús según los cristianos fundados por Roma creen que Jesús tuvo 3 facetas, según las creencias de un Dios encarnado hombre. Jesús fue, 1. Un Dios niño, 2. Un Dios joven y 3. Murió siendo un Dios adulto porque según era Dios encarnado. No me imagino al Dios niño jugando y estudiando Torá, siendo el mismo Dios que la escribió y la dio, para luego llamarla maldición. Y también abolirla después de haberla dado. No es lógico esto. Según el cristianismo Jesús es Dios hombre que abolió la Torá de él mismo. Que muere y se resucita a sí mismo. Que oraba a sí mismo, en su parte humana a su parte divina. Que es redentor de sí mismo para llevar a la humanidad a sí mismo, y perdonarnos para sí mismo, que quiere casarse en las bodas del Cordero consigo mismo y más tonto aún. Siendo judío rabino cancela la Torá aboliéndola para que ya no exista nada que señale el pecado pero siguen los cristianos predicando arrepentimiento. No es lógico predicar de gracia y de una ley abolida, para luego llamar al arrepentimiento. ¿De qué se tiene que arrepentir alguien, si no hay ley que lo acuse y tanto los 613 mandamientos como los otros 10, te dicen lo que es pecado? No es lógico esto. Yeshua nació de padres y aprendió Torá como cualquier otra persona en Israel, también aprendió de su padre Joseph el labor de carpintero, teniendo una formación de desarrollo normal desde niño hasta adulto. Es ilógico si hubiera sido un Dios hombre tener que estudiar y aprender en todos sus años. Tampoco ningún apóstol, seguidor ni nadie, vio jamás a Yeshua como un Dios porque Israel siempre ha sido y será monoteísta. No creemos que Jesús y Yeshua sea el mismo. Esto va mucho más que pronunciar el nombre.
Hay muchísimas otras diferencias del Jesús greco-romano y de Yeshua HaMashiach de Israel. Pero, ¿quién es Yeshua HaMashiach? Yeshua es nuestro Mesías, el primogénito de toda creación, el único primogénito Hijo de Dios designado a ser mediador entre Dios y el hombre, el cual Dios designó su confianza y envió a morir por nosotros, el cual se le dio nombre sobre todo nombre, para reconocerlo como el ungido de Dios. Él es la palabra hecha carne que quita el pecado del mundo, y viene pronto a recoger a las dos casas y hacerlas una sola nación. Ese es nuestro Mesías. Debemos entender que uno es el que envía, y otro es el enviado. Significado de gracia según el cristianismo. La gracia es el poder de Dios para la salvación de los pecadores, dándoles vida y fe para creer en el Evangelio y solamente por fe en Jesús sin hacer nada más. Pero ¿qué es la gracia en contexto hebreo? Gracia en hebreo se dice mentón, que significa gracia, tal vez, la belleza. Sustantivo masculino de transliteración chin. También gracia significa chen, que quiere decir gracia, agradare, fama, favor, gala, graciosa, preciosa y tendrá. O sea que la gracia cristiana no existe tan siquiera en el contexto hebreo en definiciones, ni en creencias, ni en las escrituras existe ese contexto, solamente en las interpretaciones antisemitas romanas y en la creencia cristiana o protestante en general. En aplicación para Yeshua, la gracia en contexto sería favor y fama, que en hebreo se dice chin y también chen. Lo que es realmente la gracia es el favor de Dios con la salvación a través de la muerte de Yeshua, y también la gracia, de que es famoso porque realmente lo es. Estas aplicaciones en hebreo describen la palabra gracia y estas definiciones son las aplicativas a Yeshua. Pero el favor de Dios no cancela la Torá. Eso nada tiene que ver con la Torá. En conclusión, Jesús y Yeshua no son el mismo, ni tampoco la gracia cristiana católica que predican, nada tiene que ver en absoluto con la Torá abolida, ni se define igual a la palabra gracia en definiciones hebreas. Mentón y chen, que significa gracia en contexto hebreo. No se parece en nada a la gracia cristiana creada por Roma que los cristianos predican. La interpretación cristiana de la gracia proviene de la teología de reemplazo o teología de suplantación antisemita. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte a mi canal. Pronto estaré haciendo más videos pero con mi voz real. Creado por Luis Rodríguez. Shalom Aleichem.